¿Tienen a la vista todos el circuito? Le pegamos una repasada. Lo único que necesito es acordarme de los datos. Así que así ya cambio directamente. Voy a cambiar el valor de las capacidades y inductancia. Lo vamos a dejar ya cambiado por reactancias. Ya sabemos que hablamos de reactancias inductivas, capacitivas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya le ponemos el número imaginario que corresponde y la vamos a trabajar. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá estamos. Voy a borrar todo lo anterior porque no nos va a hacer falta, excepto el número ese, el 31,84, que no lo quiero dejar pasar. Ustedes tienen todo anotado, así que espero que me puedan ayudar con los valores, ¿sí? Vamos a borrar. Ahí estamos. Vamos a borrar acá. Vamos a poner en lugar de 100 microfaradios, ya vamos a escribir directamente menos J 31,84. Ups. Y allá arriba debe decir 10. Pedacito escondido. Ahí está. Voy a borrar esto. Y ahí estamos. Bueno, hasta acá entonces más o menos lo que hicimos. Vamos a trabajar un poquito más ahora. Ahora sí vamos a empezar con una parte que no es tan habitual que la vean con mucha profundidad en física, porque los físicos se dedican a otra cosa. Nosotros nos dedicamos casi exclusivamente a ver qué pasa con el diagrama fasorial y qué pasa con algunas cosas y demás, ¿sí? Así que vamos a tener que ver cómo funciona en distintas situaciones este tema y algunas cosas importantes que quiero que veamos. En principio vamos a dejarnos esto que estaba acá. Entonces, vamos a dibujar de nuevo, vamos a escribir el resultado. ¿Cuál era el resultado de la corriente, por favor? Díganme la corriente cuánto nos había dado. ¿Sí? La corriente y cuánto nos había dado. Acuérdense. Había dado 3,07 Uh-huh. y de ángulo más 72. Más 72. ¿Sí? Esto es fasorial. ¿Sí? Acuérdense que estos valores son fasoriales. Los fasores son la tensión, escrita así, escrita así, tensión, el fasor tensión, y la corriente, el fasor corriente. No hay más fasores que las tensiones y las corrientes, no hay más nada. Solamente las tensiones y las corrientes en un circuito son fasores. Las resistencias y reactancias, y por lo tanto las impedancias también, son meramente números complejos, nada más. Son relaciones entre funciones de onda, si los quieren ver en términos de los físicos, ¿sí? Son relaciones de constantes que relacionan una onda contra la otra, pero no son otra cosa, ¿sí? Son números complejos. Las reactancias, las resistencias y por lo tanto la impedancia son números complejos que pueden ser reales puros en el caso de una resistencia, imaginarios puros en el caso de las reactancias y números complejos en el caso de la impedancia. ¿Estamos? No tienen otra cuestión. Bueno, veamos cosas importantes en todo el tema de la representación fasorial. Vamos a ver representación fasorial. Representación fasorial
completa, vamos a ver ahora. Completa. ¿Qué es la representación fasorial completa? Es la representación de todos los fasores que intervienen en un circuito dado. De todos los fasores que intervienen en un circuito dado. ¿Cuántos fasores hay acá? ¿Cuántos fasores hay en este circuito, en principio? Ustedes me dicen. 2. Pensá de vuelta. No, Son fasores, todas las tensiones y todas las corrientes. Entonces, corriente hay una sola, no hay otra. Tensión hay, tensión de la fuente o tensión de alimentación, tensión en la resistencia, tensión en la inductancia y tensión en la capacidad. Todos esos son fasores. Todos y cada uno de esos son fasores y todos giran. Y todos giran con la velocidad con la cual alimenta la omega que trae en la ecuación la tensión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la representación fasorial completa? Bueno, vamos a ver. Siempre, generalmente, y en principio, la tensión es lo que se usa de referencia. ¿Por qué? Por costumbre y nada más, no por otra cosa, solamente por eso. Pero también hay cuestiones de comodidad al representar la tensión como su referencia. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, seguramente saben cuánto vale la tensión en sus casas. ¿Cuánto vale la tensión en la casa de ustedes? ¿Cuánto vale? 220. 220, sin lugar a duda. ¿Cuánto vale la frecuencia en tu casa? Sin lugar a duda. 50 debería. 50 Hz, sin lugar a duda. ¿Cuánto vale la corriente en tu casa? Ya hay que calcular, medirla por lo menos. Claro, O no calcular. lo sabés, en principio no lo sabés con seguridad, y en segundo lugar, aunque lo supieras con seguridad, varía durante el día, a lo largo del tiempo, digamos, varía. Entonces es muy difícil. En cambio, la tensión no, la tensión es siempre 220. Digamos, 220, podés tener algo menos de tensión, podés tener algún tipo de problema, pero siempre lo vamos a considerar que idealmente tiene 220. La tensión tiene idealmente 220 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 220 volts. Los 220 volts, eso lo vamos a usar de representación de nuestra referencia y van a ser los que van a mandar sobre todo lo demás. Vamos a ponerlo 220, ahora vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Sí? Me voy a poner más cómodo para dibujar. Me voy a poner más cómodo para dibujar y vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Tenemos, por otro lado, que la corriente es 3,07 con ángulo 72. Entonces ahora, a partir de esto ya lo hicimos, así que no es nada raro. 3,07 con ángulo 72, vamos a ponerle que el ángulo de 72 esté por acá, ¿sí? Y le dibujo la punta, esta es la corriente. Esta es la corriente I de mi circuito. Al respecto acá, ninguna duda, se entiende cuál es el ángulo, todo, por qué y todo ese tipo de cosas, lo acabamos de calcular, no tenemos ningún problema. Ahora, sabemos que la tensión en la resistencia que va a ser B sub R, digamos, la tensión en la resistencia es I por R. ¿Estamos? Entonces, este I por R quiere decir que la tensión en la resistencia va a estar sobre el fasor I multiplicado por R veces, digamos. Entonces, vamos a decir que I por R está en esta posición de acá. A ver si me siguen. No lo voy a dibujar, digamos, en tamaño correcto. Ahora vamos a ver los ajustes. Pero sí lo voy a dibujar en la dirección correcta. Esto es B sub R, sin lugar a dudas, porque es I multiplicado por R, que da 30, más o menos, que bueno, 30 volts. Si
el fasor rojo es 220, eso más o menos deberían ser unos 30 volts, más o menos. Si uno lo hiciera con las medidas y todo eso, tiene que funcionar bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale la caída en la inductancia B sub L? B sub L es I por J 0,94. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, I vale 3,07 con ángulo 72 por J, o vamos a ponerlo con número y ángulo, como ya venimos escribiendo, entonces lo ponemos por 0,94 con ángulo más 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Cuánto vale esto? 3,07 con ángulo 72 más 0,94 con ángulo más 90. ¿Cuánto vale? 3 por 0,94 debe dar alrededor de 3. Díganme ustedes el valor. Si tienen la calculadora, díganmelo. Así no. 288. 2,88. Sí. Muy bien, sí, 2,88. Con ángulo De 162. 162 grados. Entonces, 2,88 con ángulo 162, ¿dónde va a estar? Lo voy a dibujar con marrón. ¿Sí? Lo voy a dibujar con marrón. A ver. 2,88 volts con ángulo 162. Entonces, 162 grados está acá y 2 más o menos. ¿Sí? Es muy chiquitito, incluso más chiquito que lo que yo lo estoy dibujando, pero esto es B sub L. B sub L. Esto es B sub L. ¿Estamos? B sub C, la tensión en el capacitor, la voy a poner con verde. B sub C, ¿a qué es igual? Es igual a I por menos J 31,84. O lo que es lo mismo, esto entre paréntesis, ¿no? O lo que es lo mismo, 3,07 con ángulo 72 por 31,84 con ángulo menos 90. ¿Y esto cuánto me da? 97,74. Sí. Con ángulo De menos 18. menos 18. Entonces, ese es un poco más grande, ¿sí? Ese es un poco más grande. ¿Cuánto? 97, así que bastante más. Ups, a ver. Bastante más grandecito. ¿Sí? Por acá. Una cosa así. ¿Estamos? Y esto es B sub C. Bien. Ahí están B sub L, B sub C y B sub R. ¿Qué otra cosa tengo que hacer en la representación fasorial completa? Tengo que verificar una cosa importante, que es una ecuación de acá arriba que se tiene que dar, que es que la tensión de alimentación, a ver con qué color lo escribo, con este así rojizo, no, con naranja. A ver si con naranja se ve, sí. ¿Lo ven ahí, no? ¿Se ve? La tensión de alimentación B tiene que ser igual a B sub R fasorial más B sub L fasorial más B sub C fasorial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el fasor B tiene que ser igual a B sub R más B sub L más B sub C, esto de acá arriba. Bueno, vamos a ver si se da.
Si se da, esto tendría que ser así. Yo pongo B sub R, llegué hasta ahí. P sub L lo dibujo para acá. A partir de ahí, B sub C lo dibujo para abajo. Y debe funcionar. ¿Se entiende cómo es? ¿Lo ven ahí? ¿Se dan cuenta que B sub R más B sub L más B sub C da B? Pero fasorial, no digamos, en forma escalar. Lo tiene que hacer en forma fasorial, que es vectorial, que es, digamos, cuando uno dibuja vectores. En realidad, porque sería muy difícil dibujar sobre un plano que está constantemente dando vuelta a 50 veces por segundo, ¿no? Es un poco difícil dibujar un gráfico así. Entonces, nosotros dibujamos vectores, pero lo que hacemos es aclarar que el plano está girando con una velocidad omega. O sea, ponemos así y hacemos el dibujo omega. Así se indica el dibujo fasorial o lo que es lo mismo, digamos, la representación fasorial completa del circuito que acabamos de ver. ¿Se entiende cómo es? Eso manifiesta todas las relaciones que existen entre las tensiones y todas las corrientes que nosotros tenemos. ¿Sí? Esta representación fasorial completa. Fíjense, insisto, se tiene que cumplir que la tensión de alimentación es igual a B sub R más B sub L más B sub C, todo esto que acabamos de decir. ¿Hasta acá me siguieron o se complicó en algo? Preguntan, miren que este tema es importante y ahora se empieza a poner un poco más complication. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, ¿Se entiende sí, esto? sí. Bien. Vamos a hacer entonces ahora borro, copiaron ya todo esto, lo entendieron, no tienen complicaciones con cómo se hace el diagramita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer ahora una cuestión, vamos a ver, yo siempre pongo este tema es de tratamiento posterior en realidad, pero lo vamos a tratar hoy, que estamos presentando recién Alterna, porque me interesa que vean cuál es el efecto, porque ustedes van a trabajar con circuitos eléctricos, en serio, van a trabajar con circuitos eléctricos y van a tener que meter mano en algunos lugares donde las cosas hacen macanas grandes, digamos, matan gente, queman cosas, etcétera, etcétera. Tienen una responsabilidad como ingenieros eléctricos y electromecánicos que van a hacer. Ustedes donde van a meter el garfio es en un lugar donde las cosas, por más chiquitas que sean, los pueden hacer a ustedes explotar. Y eso es literal, no es una mentira. No es que estoy exagerando ni nada por el estilo. ¿Sí? Cuando uno va a hacer una medición a un tablero, tiene que ser consciente de que ese tablero puede hacer macana con uno. Y tiene que ser responsable y cuidadoso, sobre todo yo, por lo menos con mi salud, soy bastante cuidadoso. Y trato de que todos lo seamos. Entonces vamos a poner este tema por delante, aunque no viene acá, ahora van a ver por qué. Primero bánquenme. Vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero ahora con otra cosa. Una cuestión. Supongamos que yo voy a medir con un voltímetro acá. Voy a medir con un voltímetro. ¿Cuál es la tensión máxima que tiene que medir el voltímetro? ¿Cuánto como máximo? ¿Cuánto como máximo tiene que medir el voltímetro? 100 volts. 100. Y está bien, ¿no? Porque yo mido los 100 en la tensión de alimentación. Y si mido en la resistencia tiene 30 y algo de volts. Y si mido lo peor que me puede pasar es medir en la inductancia, donde mido 97,74, es decir, casi todo cae en la inductancia. ¿Estamos? En tensión, ¿se entiende? Entonces, con que mida 100 volts, aparentemente está todo bien. ¿Eso pasa siempre o no? Digamos, ¿la máxima tensión presente en el circuito es la de alimentación o puede haber tensiones mayores? Pregunta honesta, obviamente, pero además pregunta de concepto.
La máxima tensión presente en un circuito alterna es siempre la, y suponiendo que hay una fuente de alimentación única, ¿sí? Una sola fuente de alimentación. Yo tengo una sola fuente de alimentación. ¿Puede haber más de 100 volts en el circuito? Sí, no, más o menos. Díganme ustedes. Y si tengo conectado un transformador, posiblemente No voy a tener no más. tenés ningún transformador. No tenés transformadores. No hay transformador. Tengo resistencias, capacitores e inductancias. Nada más. No tengo otra cosa. ¿Cuál es la máxima tensión que voy a medir? ¿Cuál es? Yo tengo Creería que la de la fuente. No sé si bien. sería de la fuente. Vamos a hacer, entonces, vamos a dejar puntos suspensivos acá y vamos a resolver un circuito. Yo ahora se los voy a plantear. Entonces, vamos a borrar esto. Ustedes ya lo copiaron, así que lo vamos a borrar. Si no, obviamente, verán la grabazao de los circuitos. Ahí, vamos a ver. Voy a borrar todo esto. Y bueno, no van a servir los cálculos anteriores porque yo ahora voy a cambiar los valores estos. Voy a cambiar los valores por valores caprichosos. Voy a dejar esto de 10 ohm acá y voy a poner un valor caprichoso acá de J100, ¿sí? Y acá menos J100 ohms, ¿no? Por supuesto. ¿Se entiende? O sea, la reactancia capacitiva y la inductiva van a ser del mismo valor opuesto entre sí. No quiere decir que la inductancia y la capacidad tengan el mismo valor, ¿eh? No quiere decir eso, porque acuérdense que las fórmulas son diferentes para uno que para el otro. Entonces, si uno mira el capacitor y la inductancia, tienen valores diferentes, pero hay que calcular la reactancia y darse cuenta que son iguales. ¿Vieron estos circuitos en física? ¿Vieron estos circuitos en física? Sí, no, más o menos. ¿Los vieron en física estos circuitos? ¿Cómo se llaman estos circuitos? RLC. RLC. Y aparte, este circuito en particular que tiene la parte reactivo-inductiva igual que la parte reactivo-capacitiva, ¿las vieron? No. No. Por lo que veo, no. Estos circuitos se llaman resonantes. No importa. Una característica, un circuito resonante. Después vamos a ver resonancia y vamos a estudiar todas las posibilidades, todas las probabilidades, para qué sirve y toda esa cosa. Por ahora, cuando se da que la parte reactiva inductiva es igual que la parte reactivo capacitiva, como tienen signos diferentes, se dice que están resonando los dos. Resonando, ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver cuál es el efecto de eso. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el efecto. Vamos a calcular la corriente que se produce en este caso. Vamos a calcular qué corriente se produce. Tenemos, vamos a calcular I, entonces, I fasor, lo voy a hacer con color. Vamos a calcular I fasor va a ser igual a B fasor dividido la impedancia, donde B fasor es 100 con ángulo 0, ¿sí? Dividido Z, que Z es R más, bueno, vamos a ponerlo en número, ponemos 10 más J100 menos J100. ¿Notan el efecto o no? ¿Notan el efecto o no? Ya, ¿se van dando cuenta de lo que hace? ¿Qué hace? ¿Cuánto va a dar esta corriente? A 10. Va a dar 10, exacto, porque vas a tener 100 con ángulo 0 dividido 10, sin J, sin nada, me va a dar 10 con ángulo 0. ¿Ves? O sea, en el circuito parece que lo único que hubiera, y eso es el efecto de resonancia, parece que lo único que hubiera es la resistencia. Parece que solamente hay resistencia. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen hasta ahora, sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien.
Vamos a hacer el diagrama fasorial de esto. O vamos a hacer algunos cálculos primero. Vamos a ver, vamos a hacer el cálculo. Miren, tengo 100 volts en la alimentación, 100 con ángulo cero. Perfecto. Esto es B de alimentación. B sub R, ¿cuánto vale? B sub R, ¿cuánto vale? Y por Vale. R. Y por R, y por lo tanto, 10 con ángulo cero por 10. Con ángulo cero podríamos decir, si uno quiere, pero eso te da 100 volts. Entonces, ¿cómo tenemos nuestro diagrama fasorial? Vamos a ver el diagrama fasorial. Volvemos a poner nuestros 100 volts acá. Nuestros 100 volts acá. ¿Sí? Pongamos 100 volts, ahí tenemos B. Bien, maravilloso. ¿Y qué tenemos? En términos de resistencia, tenemos que B menos, si uno quiere hacer la suma, por ejemplo, la caída en I por R, o sea, lo que podríamos decir es que B menos I por R da 0, ¿sí o no? O sea, podríamos dibujar así. Si uno dibuja la tensión en la resistencia, la tendríamos que dibujar así y dibujar así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con esto, sí o no? Diagrama fasorial. ¿Dónde estaría la corriente? La corriente estaría en 10 con ángulo cero, o sea que en algún lugar de por acá estaría la corriente en otra escala, la corriente I, estaría en otro lugar de por acá, pero siempre con ángulo cero. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Sí, maravilloso. Esto es el diagrama fasorial, donde dibujamos diagrama fasorial, donde nosotros dibujamos los fasores que hay en la cuestión. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió esto? ¿Me siguieron? Ojo porque es importante lo que sigue. Yo quiero saber que hasta acá me entendieron. ¿Hasta acá se entendió? Lo del circuito resonante y todo se entendió. Vuelvo a preguntar. ¿En cuánto ajustan ustedes? Son ingenieros, están haciendo una medición en un lugar que tiene estas condiciones. ¿En cuánto ajustan el voltímetro? Vieron que el tester tiene, bueno, tenía uno por acá recién, pero no importa. Vieron que el voltímetro tiene un ajuste variable. Ustedes ajustan el punto máximo de medición de tensión. ¿En cuánto lo ajustan ustedes ahí? Van a medir tensiones nada más. ¿En cuánto lo ajustan? Díganme, de a uno. Depende de la parte del circuito que me dice. Voy a medir elemento por elemento. Todos los elementos, elemento por elemento. El máximo, no sé, la tensión que caiga en la inductancia por separado. ¿Cuánto hay en la inductancia por separado? La Sí, corriente, ¿eh? la corriente por la reactancia inductiva. Ahí tenés el tema. Mirá, bien, bien, Alan. Ahí tenés el tema. Miren esto. Cuando yo dibujé el diagrama fasorial, pero me faltó mencionar, omití que el diagrama fasorial debe ser dibujado completo y en este diagrama fasorial no está completo. A mí me faltan BL y BC. ¿Cuánto valen BL y BC? Valen lo mismo porque BL vale I por J100 y BC vale I por menos J100. ¿Estamos? Por menos J100. Entonces, valen lo mismo y en oposición entre sí. Entonces, cuando yo calcule
B sub R, ahora lo voy a borrar de acá, ¿eh? Lo voy a poner como lo puse hoy, o sea, voy a hacer que se cierre el diagrama fasorial sobre B para que vean que suma. B sub R vale de por sí, B sub R va a estar apoyado en color verde, lo voy a hacer, B sub R va a estar apoyado sobre la misma fase que B y va a llegar justo hasta la punta del vector, justo hasta la punta. Igual que lo dibujé hoy. Esto es B sub R. Como lo dibujé hoy en azul, más prolijo, esto es B sub R. Pero ¿qué pasa con B sub R? A B sub R le tengo que sumar fasorial, porque B es B sub R más B sub L más B sub C, fasorial. Y acá va a pasar algo. ¿Cuánto vale B sub L? B sub L vale 10 con ángulo 0 por J, o sea, 1 con ángulo 90, lo pongo por 100 con ángulo 90. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto da 10 por 100 con ángulo 90? Vale 1000 con ángulo 90. ¿Y B sub C cuánto vale? 1000, pero con ángulo menos 90. Entonces, yo en un circuito resonante tengo tensiones que si esto es 100, ustedes fíjense en esto, en principio. Si esto es 100, si este valor, el rojo, es 100, 1000 es 10 veces eso, o sea que estaría por acá, 10 veces más arriba todavía se mediría, ¿sí? La tensión que yo voy a medir en el capacitor, en la inductancia, y 1000 también vale la tensión que yo voy a medir en el capacitor. O sea que donde esto es B sub C y en celeste tengo B sub L, es el diagrama fasorial completo de la instalación. ¿Sí? Consecuencia de esto, nunca supongan en alterna, no importa si hay un transformador, estaba bien el aviso que intentó dar Francisco de y si hay un transformador, no sé. Puede ser que un transformador mande la atención al mismísimo demonio, pero no necesito tener un transformador. Con tener una inductancia y un capacitor en mi circuito, con solamente tenerlos ajustados en valor, y ajustados en valor quiere decir que sus valores reactivos valen lo mismo, que sus valores reactivos son iguales, ¿sí? Solamente eso, con que solamente valgan igual, pueden mandar al mismísimo demonio las tensiones que aparecen sobre ellos. Pueden mandar al mismísimo demonio las tensiones que aparecen sobre ellos. Ustedes piensen en que, por ejemplo, yo bajara la resistencia a 1 ohm, de 10 a 1 ohm. Yo bajo la resistencia de 10 a 1 ohm. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuánto vale la tensión sobre el capacitor y sobre la inductancia? Se me irían a 10.000. ¿Sí? A 10.000. Y si yo agrandara, por ejemplo, las inductancias, la inductancia y la capacidad, ponele en lugar de 100 y menos 100, le pongo 500 y menos 500, ¿sí? De valor. ¿Cuánto me da la tensión en ese caso? 50.000 y menos 50.000 y el circuito lo estoy alimentando con 100. Lo estoy alimentando con 100 y no tengo ningún transformador y no necesito transformador. No necesito transformador. En cualquier circuito de alterna, las tensiones que pueden aparecer en el interior de un circuito pueden ser muchísimo mayores, no un poco, muchísimo mayores que la tensión de alimentación sin necesidad de un transformador. Sin necesidad de un transformador. Esto no sé por qué no lo ven en física, esto es un aviso para cualquiera. No metan mano en un circuito de alterna si no saben cómo funciona de antemano.
Si de antemano ustedes no saben qué hace el circuito, no lo toquen. Porque fíjense una cosa, la tensión de aislación de los destornilladores, de los alicates, de las pinzas, de los tester, ¿cuánto es la tensión de aislación? Es decir, la tensión para la cual me aseguran que no me va a venir ninguna carga a mí. ¿Cuál es la tensión de aislación en baja tensión? De los zapatos de seguridad eléctricos. ¿Cuál es la tensión de aislación? 1000 volts. ¿Sí? 1000 volts. Fíjense que yo haciendo un jueguito muy ligero, bajo de 10 a 9 la resistencia y ya excedí esos 1000 volts en la inductancia y en el capacitor. Y cuando lo voy a medir con el tester, me mata a mí. ¿Sí? Al tester capaz que no le pasa nada, porque yo soy el que queda, digamos, de derivación. ¿No? Al tester lo revienta también, sí, no, notablemente lo va a reventar. Pero seguro la pago yo, porque me va a venir a mí. Ojo cuando meten mano en un circuito, y sobre todo un circuito que parece que no pasa nada. ¿Vieron esos circuitos que no pasa nada? Hay circuitos en los cuales no pasa nada. Pero si son de alterna, eso cambia así. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si de golpe yo, ponele, yo tenía 120 ohms en la inductancia, yo tenía 120, no tenía 100, tenía 120, pero se me quemó una parte, que yo me bajó a 100. ¿Qué pasó? Se produce resonancia en ese valor. De 120 que tenía, que ya achicaba la corriente, pasó a 100 que no achica nada la corriente. ¿Estamos? No achica absolutamente nada porque una parte se quemó, una parte se puso en cortocircuito, por lo que sea. No achica en nada la corriente y entonces mi tensión, cuando antes era seguro medir, ahora pasó a ser peligrosísimo medir. ¿Se entiende? Por eso en alterna hay que tener todos los cuidados necesarios para medir cualquier cosa y mucho más para tocar cualquier cosa. No toquen los circuitos hasta que no los tengan relevados, ¿sí? Y los circuitos se relevan, digamos, ya vieron ustedes hacer el relevamiento, que es copiar cómo está el circuito en la protobar, ¿vieron la protobar? Es re lindo. Sí, cuando vas a un circuito en serio, cuando vayamos a un circuito en serio de alterna, esto se puede producir en un circuito de 5 centímetros por 5. Ningún tipo de problema. Esta sobretensión y con 100 volts de tensión. No hablemos 220, el doble. ¿Sí? Con 220 de tensión todo es mucho más peligroso. ¿Sí? Es cierto lo que decía Edison con respecto a que la alterna mata. Claro que mata. Y mata muy fácilmente. ¿Sí? Y mata a los que se descuidan. Entonces, medida de seguridad de ahora en más. Los circuitos se relevan, uno cuando hace un relevamiento de un circuito, salvo que sea una inspección visual, que uno no tiene que tocar nada y mira nada más, ningún problema, se puede hacer conectado. Pero salvo que sea visual, si uno va a meter un instrumento en cualquier parte de un circuito alterna, se desconecta el circuito alterno. Se verifican los valores y después se conecta y se mide. Nunca de otra forma. Nunca, quédate tranquilo, yo esto ya lo medí 30 veces. Sí, capaz que lo mediste 30 veces y te cambió el valor y entró en resonancia el circuito y te equivocaste por última vez en tu vida. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Esto es una cuestión de seguridad. Los circuitos de alterna son peligrosos por su naturaleza. Fíjense que estamos hablando de una tensión de nada. Una tensión de nada. Lo podríamos hacer a la tensión de seguridad de Alemania, digamos 48 volts, a la nuestra 24 volts. Yo podría conseguir que la inductancia y el capacitor tuvieran tensiones de miles de volts. No importa, lo pongo en una tensión de seguridad, como dice AEA, a 24 volts no pasa nada. No, la chaucha, no pasa nada si voy a medir 24. Pero si yo alimento en 24, no es lo mismo que si voy a medir 24. Porque no estoy midiendo 24, alimento en 24. Las tensiones internas en el circuito pueden ser, vaya Dios a saber qué valor puede llegar a tomar. ¿Sí? No hay forma de preverlo sin ver el circuito. Entonces, los circuitos alterna son
muchachos y muchachas, peligrosos. Son peligrosos siempre. Siempre ténganles respeto, no miedo, respeto. ¿Sí? Eso es lo más importante. Bueno, hasta acá llegamos con el principio del circuito de alterna. La clase que viene alterna monofásica, por supuesto, todavía no vimos trifásica, lo vamos a ver después del parcial. La clase que viene vamos a seguir trabajando con esto y vamos a trabajar alguna cosa más. Espero verlos mañana resolviendo guías y todo lo demás. Ya mañana sí creo que voy a poder acomodar finalmente algunos horarios problemáticos que tengo y voy a andar por ahí, así puedo ver cómo van con las guías. Nos vemos mañana. Muchas gracias por la paciencia. Hasta Chao, mañana. profe, nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta mañana.